Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela hoy, 31 de mayo del año 2020. Nicolás Maduro recibe terrible noticia y es que se ha filtrado la verdad sobre lo que está ocurriendo en la pandemia. Se estiman que en Venezuela podrían haber más de 30.000 dados de bajas por la pandemia mundial. Las cifras sobre el COVID en Venezuela, donde el gobierno del régimen de Nicolás Maduro anuncia solo 11 de bajas, son absurdas, según Human Rights Watch. Al ofrecer un informe conjunto con los centros de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, creemos que las cifras y las estadísticas que proporciona el régimen en Venezuela, las estadísticas de Maduro son absolutamente absurdas y no son creíbles, afirmó en una videoconferencia José Miguel Vivanco, director del HRW para las Américas, al presentar el martes el tercer informe de ambas organizaciones sobre la situación humanitaria en el país. En tal sentido, el acuerdo de Kathleen Page, médica y profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, que entrevistó a diversos médicos y enfermeros venezolanos para el informe, una proyección conservadora revela que al avanzar la pandemia en Venezuela podría llegar a tener por lo menos 30.000 bajas. En un país donde los médicos no tienen agua, ni siquiera para lavarse las manos, en los hospitales donde el sistema de salud está colapsado totalmente, donde no hay hacinamiento en barrios y cárceles, en esas circunstancias que solo existan 1.000 contagiados y solo 10 dados de bajas, no nos parece creíble, expresó Vivanco. De acuerdo con el gobierno del régimen en Venezuela, hasta el jueves pasado solo se habían producido 1.327 contagiados y 11 dados de bajas en el país de más de 30 millones de habitantes. Sin agua, sin jabón, sin alcohol, y a esto también se le podría sumar la falla eléctrica que se está atravesando en el país. Kathleen comentó que el régimen dijo haber hecho más de 300.000 pruebas para la pandemia. Sin embargo, este tipo de test que utiliza serológicos tiene un alto índice de falsos negativos cuando se está infectado. Venezuela tiene más de 30 millones de habitantes y con las condiciones actuales, cuando el 25% de la población carece de agua corriente de manera continua y debe salir a buscarla, y un estimado conservador es que el 1% de la población podría infectarse con la pandemia, expresó. Si el 1% de la población está infectada con el COVID, serían 300.000 casos, y si el 10%, como hemos indicado, pueden sufrir, o un 20% sufren de la pandemia de un estado serio, y de esos 300.000, el 10% podrían estar dados de baja por no tener acceso a cuidados médicos, serían por lo menos 30.000. Y eso digo siendo sumamente conservadora, así lo aseguró. Después de la videoconferencia, Page detalló que en Estados Unidos, donde existen mayores medidas de higiene que en Venezuela y hay un nivel de test amplio, se han diagnosticado casos en un 0,5% de la población. De esta forma, la mortalidad por casos en los países más afectados, todos ellos con sistemas de salud totalmente desarrollados, es de entre 5,9% y 16,3%. Debido a ello, Page prevé que al menos 10% de los casos estimados podrían resultar en dados de bajas en Venezuela.
En este momento en Venezuela, un 60% de los hospitales informan que no tienen guantes o mascarillas y más del 70% no tiene acceso a agua, jabón o alcohol en gel, dijo Page. Es una situación realmente dantesca, donde los médicos tienen que traer su propia agua para lavarse las manos o para tomar, y donde los pacientes tampoco tienen agua, añadió. Uno de los cirujanos dijo que tenían que lavarse las manos con el agua que cae del aire acondicionado para prepararse antes de una cirugía, así lo habría comentado. Es que en el país se estaría trabajando o presentando más una bomba de tiempo, porque además otros médicos y enfermeras le dijeron del olor nauseabundo a heces o vómitos y orinas en los hospitales, con los familiares de pacientes limpiando los baños, y que a veces se pide a los pacientes que salgan al jardín a hacer sus necesidades, así lo ha contado. Esto le hace pensar a uno que si es mejor quedarse en casa o ir a un hospital donde existe el gran riesgo de contraer otras infecciones, así lo aseguró. Venezuela está devastada por la crisis sin precedentes, sin agua, que sea agua potable y agua corriente de manera continua. El 70% de los hospitales tiene una dictadura que reprime, y los periodistas y el personal médico no pueden dar información sobre lo que está ocurriendo o pueden ser aprendidos, y que ocultan las cifras para que no se sepa en el exterior, expresó Vivanco. Es una verdadera bomba de tiempo, advirtió. Luis Charbonneau, director del HRW para las Naciones Unidas, llamó a la comunidad internacional a presionar para que Venezuela abra sus puertas a una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU para que llegue a todo el país. Urgimos al secretario general Antonio Guterres y al coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU, Mark Lowcock, a liderar esos esfuerzos, y al gobierno de Maduro a que permita al personal médico y a trabajadores humanitarios que hagan su tarea sin temor a represalia. Cambiando de noticia, la FARC supuestamente neutralizó dos presuntas narcoaeronaves que se dirigían a Colombia. El mayor general Juan Teixeira, comandante de la Defensa Aeroespacial Integral de la Fuerza Armada Nacional, aseguró que en los meses que van del año 2020 se han detenido 17 aviones usados para el narcotráfico. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó este sábado que a través del Comando de Defensa Aeroespacial Integral se neutralizó esta semana a dos presuntas narcoaeronaves que se encontraban en el espacio aéreo venezolano. Estos aviones, con una supuesta carga de narcóticos, buscan usar el espacio aéreo de Venezuela como puente del narcotráfico para llegar a Colombia, indicó el CEOFAM a través de Twitter. El mayor general Juan Teixeira, comandante de la Defensa Aeroespacial Integral de la FAM, aseguró que en los meses que van del año 2020 se han realizado un total de 17 neutralizaciones de aeronaves usadas para el narcotráfico. La CODAIFAM se mantendrá firme para garantizar la soberanía. Tan solo en el 2020 ya se suman 17 neutralizaciones de las aeronaves de las mafias del narcotráfico y 196 desde que expulsamos a la DAHQ de Venezuela, expresó a través de Twitter. Cambiando de noticia, en Venezuela al régimen cada vez le está yendo de mal en peor, y ahora Nicolás Maduro ha aumentado el precio del combustible. El mandatario del régimen, Nicolás Maduro, informó la noche del sábado 30 de mayo el nuevo precio de la gasolina de bolívares a unos 5.000 por litros para los conductores del país, con un cupo de hasta 120 litros mensuales.
Nicolás Maduro detalló que el nuevo modelo para la venta del combustible será bajo tres modalidades. La segunda es la del subsidio del 100% de la gasolina para el transporte público. Y la tercera modalidad será la venta a precios internacionales, fijado a $0,50 por litro en 200 estaciones del país. En tal sentido, informó que el nuevo precio entra en vigencia a partir del lunes 1 de junio en todas las estaciones de servicio del país, las cuales afirmó que ya están siendo surtidas. Cambiando de noticia, Henry Falcón arremete contra Leopoldo López y defiende a Nicolás Maduro. Asegura que López está enfermo de poder. En una entrevista con Kiko Bautista, el político venezolano habló de sus opiniones sobre Juan Guaidó y Leopoldo López, en un hecho que la oposición venezolana ha estado en gran manera dividida entre ellos mismos, así lo ha asegurado, ya que en más de una ocasión se han pronunciado en contra de los ideales del otro y las maneras que tienen los múltiples partidos para lograr el objetivo de darle la libertad a Venezuela. En estos días, en una entrevista con Kiko Bautista, Henry Falcón se descargó con Leopoldo López y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegurando que el primero utiliza al segundo para sus planes, mientras que el otro, Juan Guaidó, no tiene nada que aportar en la política por ser muy joven. Esto lo estaría diciendo Henry Falcón. Hay gente que critica a Diosdado y a Maduro, pero Leopoldo López es una persona enferma de poder que utiliza a Guaidó, que no es mal muchacho, pero en la política no tiene nada en la bola. Así lo manifestó Falcón en la entrevista. En conformidad debatió que el hecho de que Donald Trump y sus gobernantes le brindaran apoyo al presidente encargado y su gabinete, a mí me parece que el gobierno de los Estados Unidos se equivocó con la escogencia de los actores en Venezuela y los actores en Venezuela se equivocaron en la ruta, así lo agregó.